hermanos. Tomen su asiento, hermanos. Aleluya. El tema de hoy, hermanos, es los buenos administradores que tenemos que ser delante del Señor. La palabra administrador en el griego, hermanos, esa palabra significa mayordomía. Significa también alguien, una persona que su Señor le ha dado un encargo. Hablando, ¿verdad?, en lo espiritual, el Señor nos ha dado a nosotros encargos y tenemos que administrar bien todo lo que el Señor nos da. Amén, hermanos. La palabra esa griega oikonomos, la que aparece ahí, que la versión que leemos nosotros traduce como administradores, se refiere a eso, hermanos, una persona que regenta una casa, una persona que es mayordomo, mayordoma, es una persona que es administrador, es un curador, es un gestor y también implica algo de tutor. Y lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Señor, dice que también el administrador tiene que ser hallado fiel. Y aquí entra lo que es la fidelidad. Estamos en el trabajo, digamos así, ¿verdad? Nos han dado un encargo y pues el dueño nos está, ¿verdad?, dando un encargo. Y debemos demostrar qué fidelidad en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si el dueño de la empresa ve que nosotros no somos personas confiables, entonces no nos van a dar un cargo. Si ven que somos personas que somos confiables, que somos responsables, que somos puntuales, que somos, ¿verdad?, que trabajadores, que le echamos ganas, entonces el dueño va a ver y va a decir, sí merece que le demos un lugar de mayordomía, porque ve que es una persona que es fiel, que se apega a la compañía. En lo del Señor, ¿verdad?, es algo similar. Tenemos que ser fiel al Señor en todo lo que el Señor nos ha encargado. Y hermanos, no es solamente el que predica que tiene muchos cargos, no es solamente el predicador, también cada uno de nosotros tenemos, ya cuando empezamos en el camino del Señor y conocemos de Dios, empezamos a tener responsabilidades delante del Señor. Las primeras responsabilidades es, ¿verdad?, la cuestión de esforzarnos nosotros en lo que el Señor nos enseña en su palabra, porque ya hay conocimiento. Amén, hermanos. Y consecuentemente después vienen los cargos. Cuando una persona es fiel al Señor, por muy sencillo que se vea, ¿verdad?, lo que haga en la obra del Señor, lo va a hacer bien, lo va a hacer bien. Si por ejemplo alguien le dice, hermano, pues limpie el baño, ¿verdad? Y el hermano o la hermana lo hace, entonces en la manera como lo deja el baño, ahí está mostrando su fidelidad al Señor. Es algo sencillo, ¿verdad? Pero si alguna persona viene y lo hace todo arrebatado y deja pues, basuritas en las esquinas, por decir así, entonces es una persona que le falta todavía entregarse más al Señor, porque son cosas sencillas, porque ya no se diga las cosas que tienen que ver con la administración de la palabra, con la cuestión de estar enseñando a otras personas, todavía mucho más responsabilidad. Porque imagínense, hermanos, si yo me encarga el Señor esto de compartirles la palabra del Señor a ustedes, y yo me la llevo nomás así nomás, sin estar estudiando, sin estar escudriñando, sin estar buscando la palabra del Señor. Entonces, hermanos, pues no voy a estar bien delante del Señor. Tengo que dejar a un lado, ¿verdad?, la flojera. Tengo que dejar a un lado la ociosidad y tengo que ser responsable en lo que el Señor me ha encargado. Porque un día vamos a dar cuentas al Señor de todo lo que nosotros hagamos, hermanos, amén.
cuando se trata de la música, se tiene que también hacer lo más que uno pueda, la capacidad que uno pueda. Es entendible, hermanos, que no todos tenemos la capacidad de poder incluso tocar el instrumento. Hay unos como yo que solamente toco lo básico. Hay otros que tienen otro nivel de tocar el instrumento, de la música. Pero no quiere decir que por eso, ¿verdad? No tenga yo que echarle un poco de ganas también en la guitarra. Tengo que estar ahí, a mi capacidad. Lo que el Señor, hermanos, ve mucho en cada uno de sus hijos es el interés que tenga la persona en las cosas de Dios. Porque ahí, desde el interés que tiene la persona en las cosas de Dios, está mostrando su fidelidad al Señor. Y la fidelidad es la que nos va a llevar, hermanos, realmente a la vida eterna. Cuando somos fieles al Señor en todo lo que el Señor nos ha encargado. De hecho, todos, hermanos, en alguna manera, en diferentes, ¿verdad?, posiciones, podemos decir, tenemos encargos delante del Señor. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos, amén. Y el Señor Jesús dijo, hermanos, en Lucas capítulo 16, que si una persona es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Es un concepto, hermanos, verdadero que el Señor Jesús dice aquí en el capítulo 16 de Lucas, versículos el 10 y hasta el 12, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Amén, hermano. Lucas 16, sí les dije Lucas 16, ¿verdad? 16, Lucas 16, versículo 10. Lo vuelvo a leer. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, dice, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén, hermanos. Y usted hace trabajos, usted, digamos, como empleado, trabaja para su empleador, para su patrón. Usted no sabe realmente cómo la cuestión del dinero llega a las manos de él. Y eso se refiere el Señor. Ahora, y el Señor está diciendo, bueno, si en lo injusto, si en las ganancias injustas eres infiel, entonces en las ganancias verdaderas, hablando del Señor, que es verdad, entonces dice el Señor, pues no vas a poder ser fiel, ¿sí? Entonces, en el trabajo físico nosotros, si en el trabajo físico nosotros somos fieles, que no sabemos realmente, repito, cómo haya llegado el dinero a las arcas de la compañía, pero si en eso somos fieles también, está diciendo el Señor, entonces somos también fieles en lo del Señor. O sea que una persona que es fiel puede ser fiel en todos los aspectos. Y si en algún aspecto, tanto en lo físico, es infiel, también en lo espiritual va a ser infiel. Note cómo el Señor, hermanos, nos trae esto tan claro de que al ser fieles nosotros en lo material, también vamos a ser fieles en lo del Señor. Si somos infieles, si somos personas que no cuidamos, ¿verdad?, de las cosas del Señor, como el ejemplo que ponía de hacer algo sencillo, digamos, la hermana a su capacidad, ¿verdad?, dice, hermano, yo voy a traer algo de comer para los hermanos. Amén. Entonces, lo trae, ¿verdad?, pero igual procura la hermana hacerlo bien. ¿Sí me explico? Porque de ahí está mostrando su fidelidad. ¿A quién? Al Señor, porque lo está haciendo para el Señor. Aunque los beneficiados van a ser nosotros, ¿verdad? Pero lo está haciendo para el Señor. Entonces, desde ese momento, está mostrando, repito, su fidelidad al Señor, porque está ahí la hermana, está ahí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo más que pueda. De repente pasan accidentes, ¿verdad que sí? Pasan accidentes de repente, entonces no es que también diga la hermana, no, son accidentes que pueden pasar. Pero en el corazón de la hermana está el hacerlo bien para el Señor. A veces no salen las cosas bien como uno piensa, como uno quiere también, ¿verdad? Pero en el corazón está eso de quererlo hacer bien. Es distinto a una persona que, ahí se va, o a ver cómo sale, no, o sea, es algo, ¿verdad?, que es diferente. Porque a veces decimos nosotros, no, pues ahí salió más o menos el asunto, no salió, bueno, entonces, cuando estamos, ¿verdad?, haciendo algo,
y de repente yo se me pasa a trapear una esquina, entonces viene mi supervisora y entonces me ve y me dice, hey, aquí dejaste sucio. Y bueno, pues aunque no me guste, pero tengo que regresarme a hacerlo. Algo que no lo miré yo, ¿verdad? Pero la supervisora que tengo, gracias a Dios, Dios la bendiga, me dijo que me lo corrigiera y lo corrijo. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hermanos, el corazón ¿verdad? Es el punto muy importante. Que nosotros lo hagamos de corazón para el Señor. Y si lo hacemos de corazón para el Señor, hermanos, en verdad va a ser muy pocas las veces que las cosas nos van a quedar mal. Alabamos al Señor Jesucristo. Y el Señor dice que en lo fiel, como dice aquí su palabra, ¿verdad? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, ¿verdad? En algo muy sencillo es fiel, también en lo otro que es más todavía va a ser fiel. Y es lo que dice el Señor aquí en su palabra, amén. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, dice el Señor, pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro, verdad? A veces cuando tenemos nosotros algo, digamos que nos lo prestan a nosotros, tenemos que, a veces lo cuidamos más. Y un hermano me dice, hermano, puede usar mi carro, úselo porque usted lo necesita ahorita para esto, ¿verdad? O para cualquier cosa. Y yo no, con mi carro no puedo, entonces, pues tengo que, pues cuidar de no dañarle el carro al hermano, porque él tuvo la confianza de prestármelo, ¿verdad que sí? Ahora, pero si ve que yo soy descuidado, que al estacionarme me estaciono todo chueco y estoy arriesgando a que alguien venga y le dé un puertazo, por ejemplo, ¿verdad? Y así entonces el hermano va a decir, no, este hermano es un... O ve que de repente de reversa me echo así como que sin tener precaución. Pues el hermano no me va a prestar su carro. Yo no se lo voy a prestar a una persona que sea así, ¿verdad que no? Pero si veo que el hermano es una persona que es muy cuidadosa y todo, entonces, hermano, no hay problema, use el carro, para eso es. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. En lo del Señor, hermanos, pues así, ¿verdad? El Señor nos lleva a que lo de Él es lo mejor para nosotros y que debemos demostrar fidelidad para las cosas del Señor y poder de esa manera, al ser fieles, hermanos, vamos a poder ser buenos administradores o buenos mayordomos de todo lo que el Señor nos encargue. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, hay algo que también, hermanos, afecta mucho una vez que la persona tiene encargos, puede afectarle bastante. Digo, si no está la persona pues bien madura en las cosas del Señor, ¿verdad? Es el asunto de la vanagloria, de creerse aún más que otras personas, amén. Y es muy peligroso cuando tú tienes responsabilidades en la iglesia y no sabes cuidar tu corazón. Los hermanos en un buen sentido te dicen, hermano, qué bien tocaste, qué bien administraste, en buen sentido, pero el que está encargado de algún privilegio en la iglesia tiene que tener cuidado en su corazón de no caer en vanagloria, porque todo lo que nosotros hacemos, amén, realmente es por Él, por el Señor Jesucristo, no es por nosotros, amén. No es por nosotros. Me quedó bien esto, qué bueno, gloria a Dios. Amén, así es. Alabamos al Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle, hermanos, que aunque se tiene entendimiento, yo he visto esto, que las personas a veces al tener mucha fama, que los solicitan aquí, que los llaman acá y que, hermano, venga para acá y usted predique yo he visto, hermanos, que aún personas teniendo mucho entendimiento, la fama los afecta. Y empiezan a creerse más que otras personas y empiezan a ver mal a otras personas. Miren, hermanos, yo un consejo que les doy a todos es que a ninguna persona nosotros veamos mal, que podamos, hermanos, estar en paz con todos y saludar a todos bien.
Y aunque sepamos que alguna persona, un hermano cristiano, ande mal delante del Señor, de todas maneras nosotros no tenemos que despreciar. No voy a decir, no me voy a sentir tan espiritual que yo ni voy a saludar a ese hermano o a esa hermana que ande desordenada o que ande mal. Porque el Señor Jesús, que Él fue sin pecado, amén, que Él fue justo y que no mereció Él morir en la cruz, porque merecíamos nosotros, más bien que a nosotros nos crucificaran, porque nosotros somos los malos. Él que es santo, amén, que es 3 veces santo el Señor, santísimo, Él se juntaba también con pecadores y publicanos, comía con ellos. Y a veces nosotros como cristianos, le digo que cuando, hermanos, pasa este asunto de la vanagloria de sentirse más que otra persona, despreciamos a la gente y no debe de ser así. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Y lo que dice Pablo, hermanos, si regresamos a Corintios, ahí al capítulo 4 igual, pero leamos el versículo 6. A ninguna persona, hermanos, nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, mal. Cada persona cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades, amén. Yo he visto esto mucho, hermanos, injustamente afuera en el mundo también, donde se desprecian a las personas también por la capacidad que tengan, ¿no? Hay personas que son un poco más tardas para aprender las cosas. Y el que es más listo para aprender las cosas, yo he visto esto, hermanos, que a veces menosprecian a otras personas porque la otra persona no tiene una capacidad de aprender rápido. Y ahí es donde digo, como cristianos nosotros tenemos que tener cuidado de todo esto y no menospreciar a ninguna persona, no importa su capacidad, no importa si también tiene problemas de incapacidad física. Tenemos que, hermanos, nosotros ser personas que en verdad tengamos compasión, tengamos misericordia y sobre todo tengamos amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros para que no nos vanagloriemos delante de la presencia del Señor. Capítulo 4 dice el versículo 6 de 1 Corintios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, como dice, hermanos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno que dice, envanezcáis unos con otros. Amén. Y usted lee, hermanos, el capítulo y cuando Pablo empieza a hablar de los buenos administradores, amén, y que el ministrador debe de ser fiel, está hablando, hermanos, de lo mismo, de que nadie tenga un alto concepto de sí mismo, que nadie se crea más que otra persona, que el hecho de predicar, de tener privilegios en la iglesia, ¿verdad? Ese no quiere decir que somos mejores que otras personas, no. Sencillamente somos, hermanos, personas que se nos ha dado encargos, pero que delante del Señor todos somos iguales. Y que dice Pablo, ¿verdad?, que os envanezcáis unos con otros, que no se vayan a creer unos más que otros. Y es lo que también dice en Romanos capítulo 12, hermanos. Lo que sucede, hermanos, es que a veces, como la fama, hermanos, repito, es bien tremenda, ¿no? Si no está bien en el corazón la persona firme, pues lo hace que se sienta mejor que otras personas. Y en ocasiones hasta la persona se vuelve exigente, hermanos. Exige. O sea, como queriendo, hermanos, decir, yo no merezco, por ejemplo, dormir en el suelo. Yo merezco un hotel, yo merezco, sí. Se vuelve hasta exigente la persona. Le digo esto porque yo lo he mirado, hermanos, aún en el ambiente cristiano, de cómo, pues, no, el hermano, pues, 5 estrellas, el otro el Motel 6. Y cosas así que no están bien, ¿verdad? Que no están bien. Y cuestiones de que la misma también gente hace, de que, estas sillas son solamente para los pastores y le ponen de todo tipo de fruta. Y los que no son pastores, los laicos, pues ahí nomás solamente
apenas un ramo de flores ahí en la mesa. Y bueno, son cosas que no están bien, porque delante del Señor somos iguales todos. No importa realmente si yo soy predicador y usted no es predicador, delante del Señor somos iguales, delante de la presencia del Señor. Y Pablo dice aquí, hermanos, en el capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que de un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. Amén. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, dice el versículo 3, ¿verdad? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que no tiene que excederse, el que sirva tiene que servir, ¿verdad? En servicio, el servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, en cada área, hermanos, amén. No todos vamos a ser predicadores, hermanos, no todos vamos a ser músicos, ¿verdad? Pero no quiere decir que el que no tenga un cargo en la música o en la predicación, no quiere decir que no tiene cargos delante del Señor, no. Hay muchos otros cargos, amén, de atender, digamos, ministerios, podemos decir en esta manera, de aquellos que reparan, que tienen esa habilidad de reparar, ¿verdad? Cosas en construcción, hacer cosas en la iglesia. Esos son ministerios, podemos decir que no se ven mucho, pues porque no están enfrente, pero no quiere decir que Dios los pase por alto, no. Dios está mirando, hermanos, todo lo que nosotros hagamos en la obra del Señor en las diferentes áreas, amén. Uno predica y el otro es de construcción, es constructor, entonces cada miembro en la función, ¿verdad?, en que Dios lo ha llamado, en esa función ahí trabaje y hágalo bien, con fidelidad para el Señor, y de esa manera es como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es un cuerpo que se complementa y cada vez, ¿verdad?, que el tiempo va pasando, ese cuerpo de Cristo va creciendo conforme a la voluntad de Dios. Pero es imposible que una persona pueda hacer todas las cosas, amén. Todos somos llamados para trabajar en las diferentes áreas. Alabamos al Señor Jesucristo. Lo que Dios, hermanos, nos dice con todo esto es que si nosotros somos administradores, buenos administradores de la obra del Señor, eso nos está diciendo el Señor también, de que somos personas que estamos activas y que Dios no quiere que estemos inactivos. Dios quiere que estemos activos, hermanos, amén. Porque la actividad nos lleva, hermanos, a ser personas diligentes y a ser personas que nos estemos, hermanos, preparando más y más en la obra del Señor. Si estamos inertes, si estamos estériles, sin dar frutos, pues entonces quiere decir que no estamos, amén, fungiendo nuestra área que Dios quiere que trabajemos. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y aquí dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No tenga un concepto alto, o sea, más de sí de lo que debe de tener. Cada quien, hermanos, es como cuando el Señor habla, ¿verdad?, de la parábola del sembrador, ¿sí? Y el que, cuando la semilla cae en la buena tierra, dice que son los que son, ¿verdad?, los que hacen la voluntad del Señor y dan algunos al 60, al 100, al 60, ¿verdad? Y
y así sucesivamente. El Señor habla de diferentes capacidades. Amén, hermanos. Entonces lo que el Señor nos dice es que nosotros, hermanos, en el área que estemos, ahí vamos a hacerlo bien para el Señor. Alabamos a nuestro Dios. Y no tener un alto concepto de que, ¿por qué yo no tengo el don de lenguas? ¿Por qué yo no tengo el don de profecía? Yo quiero el don de profecía, yo quiero el don de lenguas. Pero si Dios no quiere que usted lo tenga, pues no lo va a tener, ¿verdad? Si Dios quiere que lo tenga, al llenarlo el Señor de su presencia, lo hace que usted hable en lenguas. Al llenarlo de su presencia, hace que usted profetice. Entonces, cada miembro tiene su propia función. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y eso es lo que dice Pedro, de que nosotros tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de qué, hermanos, de la multiforme gracia de Dios. Amén. Cada uno, lo vuelvo a leer, según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Note usted, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está diciendo aquí el escritor, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, según el don que hemos recibido de parte de Dios, ministrémoslo para los demás. O sea que Dios nos da a nosotros dones, amén, y nos da virtudes. No es para que nosotros, número uno, nos creamos más que otras personas. No es para que nosotros solamente lo utilicemos para nosotros, no. Es para que lo administremos también para otras personas. Porque lo que Dios nos da a nosotros no es de nosotros, es de Dios. Amén, hermanos. Y como es de Dios, entonces yo soy llamado a ser administrador del área donde Dios quiere que yo trabaje, y ahí tengo yo que tener mucho cuidado de ser un buen mayordomo, un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén. El don, ¿verdad? Como dice, regresemos a la carta a los Corintios en el capítulo 12. Hablando de los dones espirituales que son, número uno, para provecho de la persona que recibe esa virtud, ese don de parte de Dios o ese ministerio, y también consecuentemente para edificación de la iglesia del Señor. Capítulo 12, hermanos, primero los Corintios 12, versículo 4 leemos: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén, hermanos. Ahora el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. Amén. Para provecho. Para eso. Dios nos da de sus dones espirituales. ¿Para qué? Para provecho. Número uno, es provecho para nosotros, es beneficio para nosotros. Amén. Nosotros somos las personas que, número uno, somos beneficiadas al recibir un don de parte del Señor, y consecuentemente al nosotros administrar, ¿verdad?, el don que Dios nos da, es también edificación para la iglesia del Señor. Es beneficio también para otras personas. Y leemos ahí en el capítulo 14, en el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, dice, procurar abundar en ellos. ¿Para qué, hermanos? Para edificación de la iglesia. Amén.
para edificación de la iglesia, para que también la iglesia sea edificada. Bendito el nombre de nuestro Dios. Los ministerios, los dones, hermanos, son para beneficio completamente de la iglesia del Señor. Amén. Número uno, la persona es beneficiada y también al administrarlo bien viene a ser de edificación, de beneficio para otras personas. Leamos en Efesios capítulo 4, cuando habla acerca de los ministerios y de los dones también. Dice el versículo 7, Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sí, hermanos, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y como dice la otra parte, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El verso 11, y él mismo, o sea, el Señor Jesús, amén, él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros que hermanos, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué, hermanos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que constituyó los dones y los ministerios? Es el Señor Jesucristo. Entendemos que los dones, hermanos, amén, son pues los que hablan en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Amén. Habla del don de profecía, del don de lengua, de interpretación de lengua, el don de sanidad, el don de fe, etcétera. Habla de diferentes tipos de dones. Pero, hermanos, cada uno de nosotros, de parte del Señor, recibimos por lo menos un don. Un don hablando de lo espiritual, ¿verdad? Un regalo en lo espiritual. Cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, nos llena con su santa presencia, cuando el Espíritu Santo es derramado en nosotros, entonces el Señor deposita un don, deposita responsabilidad en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y dones y ministerios. Los ministerios son profetas, como leímos, ¿verdad? Los ministerios son apóstol, profeta, ¿verdad? Evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? De la iglesia del Señor. Y todos son ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, con la finalidad de llegar, ¿verdad?, a la medida de la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Esto es, hermanos, lo que el Señor, hermanos, nos dice en su palabra, de que ahora que cada persona ha recibido algo de parte de Dios, y si alguien dice, pues yo qué he recibido, bueno, algo ha recibido, pero necesita, ¿verdad?, hablar con el Señor y preguntarle bien al Señor qué es lo que el Señor le ha dado, pero algo el Señor le ha dado. Amén, hermanos. Algo el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. En ocasiones, a veces, cuando sentimos hacer algo por la obra del Señor, Dios también, hermanos, es un don eso también. Es un don de que el que tiene, verdad, de misericordia y que ministra misericordia a las personas. Alabamos al Señor Jesucristo. Hermanos, entonces tiene ese sentir y lo hace, y gloria a Dios, y después se siente bien. Mientras no lo haga, no se siente bien en su corazón, pero una vez que ya lo hace, ya se siente bien en su corazón. Entonces Dios es la manera como también puede ministrar en el corazón de la persona. Y repito, Dios a cada uno nos ha dado encargos, hermanos, y lo que el Señor nos dice en su palabra es que tenemos que trabajar, ¿verdad?, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y administrarlo bien. Amén, administrarlo bien para la obra
para la edificación de la obra de Cristo Jesús, de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Mire, hermanos, ¿qué sucederá a los malos administradores? Pues el Señor, hermanos, nos da por ejemplo, en Mateo capítulo 21, habla el Señor una parábola aquí. Mateo capítulo 21. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia, hermanos? Gloria a Dios, qué bueno. Porque en realidad trato en mi corazón de leer lo más que pueda versículos de la palabra de Dios para que, ¿verdad?, el Señor sea su palabra quien nos enseñe más y más. Capítulo 21, hermanos, dice el versículo, gloria a Dios, 33, hermanos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oiga el versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba ¿de quién? De ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque a este le tenían por profeta. Note usted que el Señor, hermanos, al mencionarles de esta parábola de este varón, padre de familia, que tenía una viña y luego tenía trabajadores, ¿verdad?, labradores, y que los labradores eran malos administradores de la viña de su Señor. Cuando llegó el tiempo de la fruta, ¿verdad?, manda para que se recoja la fruta, y que hicieron, pues mataron a los otros siervos, ¿verdad?, apedrearon a unos, y etcétera, etcétera. Ahora, estos hombres, ¿verdad?, entendieron, los fariseos, los sacerdotes y los fariseos entendieron de que la parábola era para ellos, que aunque el Señor está usando, ¿verdad?, esta ilustración física, literal, es para darles a entender a ellos lo espiritual, de cómo el Señor les había mandado a ellos profetas, que les dieran el mensaje de Dios, y algunos de ellos mataron, encarcelaron, apedrearon, y después mandan el Señor mismo, viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene el Señor también a traer el mensaje de salvación, y ¿qué hacen con el Señor? Pues le quitan la vida. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Que los malos obreros los iba a destruir. Ellos mismos le contestaron al Señor: ¿qué va a hacer el padre de familia con estos malos siervos? Pues los va a destruir, no va a tener misericordia de ellos. Ellos entendieron así, igual manera, que Dios no iba a tener misericordia de ellos por ser ellos malos administradores de la obra de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, a mí me pone a pensar muchísimo,
de cómo estamos nosotros trabajando, de cómo estamos nosotros echándole ganas en las cosas del Señor, de cómo lo que hagamos en la obra de Dios, si lo estamos haciendo con fidelidad al Señor o lo estamos haciendo siendo infieles delante de la presencia del Señor, porque el Señor, hermanos, hizo esto con Israel, con la nación de los judíos. Pero también, aunque la parábola es verdad para ellos, para los judíos, pero también, hermanos, nosotros servimos al mismo Dios. Y Él dice que Él iba a arrendar su viña a otro pueblo, refiriéndose a nosotros los gentiles. ¿Para qué? Para que nosotros los gentiles demos fruto. ¿Verdad que sí? Demos ganancia a nuestro Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, como dice Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 11, cuando habla del olivo, ¿no? Del olivo, sí, que nosotros somos el olivo silvestre. Leemos en Romanos capítulo 11 y versículo 19 dice ahí: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y luego dice la otra parte: no te soberbezcas, sino teme. Verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, refiriéndose a Israel, hermanos, a ti tampoco, ¿qué dice el Señor? Te perdonará. ¿Ah? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad es ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, no de la otra parte, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también, ¿qué dice, hermanos? Serás cortado. Amén. Habla de Israel como el olivo natural y la iglesia como el olivo silvestre que fue injertado en el olivo natural. O sea, las ramas del olivo natural, refiriéndose a Israel, fueron desgajadas, fueron cortadas y nosotros hemos sido injertados, una rama de un olivo silvestre, amén, en el olivo natural. Y dice ahí la palabra del Señor: si Dios con la rama natural, a todos aquellos que cayeron, que no creyeron en Él, el Señor los desgajó, los cortó, igual también nosotros, hermanos, si nosotros no permanecemos, amén, en la bondad de Dios, igual Dios no nos va a perdonar. Dice aquí la palabra del Señor, Dios también va a cortar. Así que por eso dice: no nos ensoberbezcamos, amén. No pensemos nosotros: a Israel le pasó todas esas cosas porque Israel fue desobediente. Pero igual también nosotros, si somos desobedientes también, hermanos, nos va a suceder lo mismo. Porque el Señor, Él arrendó su viña a otro pueblo para que su pueblo dé frutos, para que su pueblo, verdad, dé ganancias, repito, al Señor, para que nosotros, cada uno, hermanos, como cristianos, tengamos, hermanos, esto de administrar bien, de ser buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Que el encargo, ¿verdad?, el ministerio, que el don, lo que Dios nos dé, hermanos, tenemos que hacerlo, repito, con fidelidad, amén, y con amor para el Señor Jesucristo. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a ser buenos administradores. Recordemos la parábola de los talentos, hermanos, amén. Ya para terminar, en Mateo 25, donde el Señor usa esta parábola, amén, Mateo 25, para ilustrarnos de que hay personas que tienen capacidad para tener más talentos, hay otras personas que no tienen capacidad para tener muchos talentos, y que hay otras personas que tienen capacidad solamente para tener un talento, ¿verdad? Pero a cada uno, no importando si le das 5, si le da 3, si le da 1, a cada uno tiene que trabajar el talento que Dios le da. Amén, hermanos. Capítulo 25, del verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2,
y a otro 1. A cada uno, como dice, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos. ¿Qué le dice su señor, hermanos? Y su señor le dijo: bien, buen siervo, ¿y qué, hermanos? Y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero note usted cómo el Señor le dice: buen siervo y fiel. ¿Verdad que sí? Y en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: ¿qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Note usted, hermano, este detalle también, de que Dios no le va a demandar a usted más de lo que usted puede dar, ¿verdad? Dios no le va a demandar más de lo que usted puede dar. Dios solamente le va a demandar de lo que Dios le ha dado. Y lo que Dios le ha dado, se lo ha dado conforme a su capacidad, entendiendo la capacidad de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. No le dijo, porque te di 2, le reprochó el Señor: no, pues debiste de haberme dado más de 2. No, el Señor le dijo igual que al primero: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Amén. En el gozo de tu Señor. El verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Siervo malo, ¿y qué más, hermano? Y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El verso 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será, que, hermanos, el lloro y el crujir de dientes. Amén. Es muy claro el Señor, hermanos, en esta parábola. Amén. No importa cuántos talentos tengamos. Si tenemos 1, hermanos, sepamos administrarlo bien. Tenemos que usarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que beneficiar, o sea, tenemos que dar ganancia al Señor. Si nos dio un talento, tenemos que por lo menos ganar 1 talento. Alabamos al Señor Jesucristo. Y ahí, hermanos, ustedes han notado en la palabra del Señor qué tan importante es la fidelidad. Porque si somos fieles al Señor, vamos a ser no negligentes, lo contrario a negligentes, vamos a ser diligentes en las cosas del Señor. Vamos a hacer las cosas lo más que nosotros podamos a nuestra capacidad. Que a alguien no le parezca, que a alguien no, pero tú en tu corazón tú hiciste lo más que tú pudiste para el Señor. Entonces Dios está mirando tu corazón, tu sinceridad, tu fidelidad, y es lo que dice el Señor: buen siervo fiel. En aquel día, hermanos, al permanecer nosotros así delante del Señor, en aquel día el Señor nos va a decir, igual como dice aquí en su palabra: buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén, hermanos. Entra a ser parte del gozo del Señor. Y hermanos, ahí está entonces el consejo del Señor para nosotros, hermanos.
y pues echémosle ganas, amén.